Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a revisar las guías NCCN del 2025 para cáncer pulmonar de células no pequeñas. Eh, Como ya mencioné, pues las guías, en este caso la versión 3 del 2025, que se publicaron el 14 de enero del 2025. Entonces, para aclarar, esta es la guía para cáncer pulmonar de células no pequeñas, debido a que el cáncer pulmonar de células pequeñas tienen otras guías específicas para esa enfermedad. Como introducción, la guía nos da algunos datos epidemiológicos, nos cuenta que el cáncer pulmonar tiene aproximadamente 234.580 muertes estimadas o nuevos casos para el 2024, de los cuales 116.310 son hombres y 118.270 son mujeres, y de estos pacientes, pues 125.070 van a morir. Solo el 25.4% de los pacientes vivirán 5 años o más después del diagnóstico. Esto es la tasa acumulada de cáncer pulmonar de células pequeñas y no pequeñas. La incidencia ha disminuido anualmente, 2.5% en hombres y 1% en mujeres, pero aún sigue siendo demasiado elevada. El 81% de las muertes por cáncer pulmonar será causa directa del tabaquismo, y a pesar de que ha habido muchos avances en el diagnóstico y tratamiento, sigue siendo una enfermedad altamente mortal. Dentro de los factores de riesgo tenemos que el principal factor de riesgo es el tabaquismo, y este riesgo se va a incrementar dependiendo del número de paquetes consumidos por día y con el número de años que lleve este consumo. Ser fumador de segunda mano, en este caso los llamados fumadores pasivos, que son los que conviven con personas que fuman en los mismos recintos, también tiene un riesgo acumulado con un riesgo relativo de 1.24, aunque algunos estudios dan un riesgo más modesto de 1.05. Se ha estimado que el riesgo se eleva exponencialmente a partir de los 20 paquetes año. Esto se calcula de la siguiente manera, ¿no? Para pues, hacer la anotación. Los paquetes año se calculan contando el número de cigarrillos o paquetes diarios de una persona, y se van a multiplicar por el número de años que el paciente lleva pues, consumiendo. Algunas comorbilidades pulmonares como no pulmonares, por ejemplo el EPOC, el antecedente de cáncer pulmonar, que ya tenga familiares con cáncer pulmonar o exposición a otros cancerígenos, van a aumentar el riesgo de padecer esta enfermedad. The International Agency for Research on Cancer tiene una lista de varios agentes que pueden servir como carcinogénicos, entre los cuales tenemos el arsénico, el berilio, el cadmio, el cromo, el humo de carbón, el humo de diésel, el níquel, el sílice, el hollín y el uranio. El 3 al 4% de los casos es causado también por asbesto, que a su vez también es una causa importante de mesotelioma pleural. El mesotelioma pleural es una patología que ya hemos revisado en nuestro canal, y tenemos un video explicando las guías del año pasado. El gas radón, producido por la degradación del radio 226, también es una gran causal en pacientes que tengan afectaciones por este tipo de agentes. Hay resultados inconsistentes con respecto a la terapia de reemplazo hormonal en las pacientes pues, femeninas. Algunos estudios dicen que sí aumenta el riesgo, otros que no. Algunos lo dividen entre las pacientes que reciben estrógenos y progesterona, o estrógeno solamente o progesterona solamente, pero los datos son aún inconclusos. Todavía no se puede asegurar cuál es, digamos, la incidencia de este tipo de terapias en la aparición o no aparición de cáncer pulmonar. Hablando más específicamente del tabaco, entonces tenemos que el 85 al 90%, esto aproximadamente, del cáncer pulmonar es causado por el tabaquismo, pero aparte de producir cáncer pulmonar, el tabaquismo pues desafortunadamente es una de las cosas más malas que ha inventado el hombre con respecto a su salud, debido a que produce también cáncer vesical, cáncer de cuello uterino, cáncer colorectal, esofágico, gástrico, renal, laringio, de cavidad oral, ovárico, pancreático, faringio, y pues muchas otras enfermedades no neoplásicas, ¿no? Como las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, fibrosis pulmonar, etcétera, etcétera. Además, también incrementa la mortalidad en los pacientes que ya están diagnosticados y que van a hacer tratamiento. Persistir consumiendo el tabaco pues se asocia con la aparición de segundos tumores primarios, complicaciones en el tratamiento del tumor que ya se tiene, y una disminución global de la supervivencia.
Algunos cirujanos incluso toman la decisión de no operar a los pacientes que continúen con el hábito debido al riesgo de las complicaciones postquirúrgicas y el mal pronóstico que esto conlleva. Se debe dar, se debe ofrecer el tratamiento para suspender el consumo, que pueden ser parches de nicotina, gomas o chicles, spray nasal, tabletas, inhaladores o administración de bupropión o vareniciclina, pues a los pacientes que deseen tomar algunos de estos tratamientos, y se debe incentivar pues el abandono del tabaquismo. En esto pues hay unas guías específicas para esto. En caso de que quieran que las revisemos, lo pueden dejar en los comentarios. Pero en general, pues digamos, los medios de tratamiento para suspender el tabaquismo que incluyen la administración de nicotina, en cualquiera de sus formas, suelen ser más efectivos que los que no lo incluyen. Para el diagnóstico, pues lo más importante es la detección temprana. Desafortunadamente, el diagnóstico tardío es el principal obstáculo a la hora de, pues, mejorar el pronóstico de los pacientes de una enfermedad que ya de por sí es de muy mal pronóstico, y se ha explorado la realización de TAC de bajas dosis debido a que ha demostrado disminuir la mortalidad de 24% a 10 años, esto específicamente según el estudio Nelson, en personas que tienen un riesgo elevado, en este caso los pacientes que tienen más de 30 paquetes año. Sin embargo, esto no ha sustituido la necesidad de suspender el tabaquismo, y esta medida se debe mantener como la más importante dentro de lo que corresponde a la prevención del cáncer pulmonar. Hay unas guías específicas de screening de cáncer pulmonar, lo podemos revisar en caso de que lo soliciten, pero pues en estas se incluyen el sistema LURAX, que es un sistema similar al BIRAX, por ejemplo, o al TIRAX, que se desarrolló por parte del Colegio Americano de Radiología, y pues esto tiene el fin de realizar un diagnóstico más temprano y calcular la probabilidad de riesgo de cáncer pulmonar, y de esta manera pues tomar decisiones, ¿no? Pero en general pues tenemos que lo que vamos a buscar en estas pacientes que tienen un riesgo elevado de cáncer pulmonar y que vamos a hacer la tomografía de baja dosis, eh, es nódulos, los nódulos pulmonares, debido a que estos son los que se relacionan con más probabilidad a la aparición de cáncer pulmonar. Estos nódulos pueden ser sólidos o no sólidos en general, y eh, tenemos que los sólidos o subsólidos son los principales tipos de nódulos pulmonares que se van a relacionar con cáncer pulmonar. Dentro de los subsólidos pues tenemos otra clasificación entre no sólidos y parcialmente sólidos, y de estos los que más riesgo tienen pues van a ser los parcialmente sólidos. Ok. ¿Cómo se diferencian en los subsólidos entre no sólidos y parcialmente sólidos? Es que uno solamente tienen vidrio deslustrado o vidrio esmerilado, y los parcialmente sólidos tienen una lesión que parece sólida asociado a vidrio esmerilado. Los nódulos no sólidos son principalmente adenocarcinoma, por lo general, que puede ser in situ o mínimamente invasivo, que antes se conocía como carcinoma broncoalveolar, y en caso de ser resecados en este estadio tienen una supervivencia a 5 años del 100%. Algunos estudios refieren que estos nódulos pueden resolverse o persistir como enfermedad clínicamente insignificante, por lo cual aún hay debate sobre cuál es el punto de corte o cuáles son los que se deben resecar o no. En cambio, los nódulos sólidos o parcialmente sólidos son en general neoplasias invasivas de rapidísimo crecimiento, y se va a recomendar siempre biopsia o resección para todos los nódulos que sean altamente subjetivos. La guía pues divide los hallazgos de los nódulos como de bajo riesgo o alto riesgo. ¿Cuáles van a ser los pacientes que tengan bajo riesgo? Van a ser los que no fuman o tienen un tabaquismo insignificante clínicamente, y los de alto riesgo van a ser los pacientes que tengan tabaquismo activo, antecedente, cáncer pulmonar familiar, exposición a asbesto, radón o uranio. En caso pues, de tumores, de que ya sea no un nódulo sino un tumor, se recomienda el diagnóstico individualizado dependiendo del tamaño y localización, así como la presencia o no de enfermedad a distancia. En general, la biopsia es una buena estrategia para la sospecha de cáncer temprano con el fin de administrar quimioterapia prequirúrgica, o en caso de lesiones difíciles de resecar o de muy alto riesgo,
como son las lesiones pequeñas y centrales. Entre los tipos de biopsia, pues tenemos el EBUS, que es la biopsia transbronquial a través de una ecografía que se hace por medio de broncoscopía, la broncoscopia navigacional y la aspiración transtorácica mediante aguja. La realización de PEC-TAC es útil con el fin de seleccionar el lugar de la biopsia. La evaluación ganglionar se puede realizar también mediante EBUS o EUS. Ya les dije que el EBUS es una ecografía transbronquial, en cambio el EUS es una ecografía transesofágica, endoscópica, la broncoscopía navigacional, la broncoscopía robótica o la mediastinoscopía. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir aquí? En caso de que se haga el diagnóstico de carcinoma, pues se va a requerir posteriormente realizar el estadiaje y posterior tratamiento. Y los pacientes en estadios tempranos se puede realizar diagnóstico, estadiaje y tratamiento en el mismo acto quirúrgico. Esto lo vamos a ampliar en las posteriores diapositivas, en la posterior charla. Dentro de las evaluaciones prequirúrgicas, con el fin de tener el diagnóstico, podemos incluir el cepillado bronquial, el lavado bronquial, el esputo, la biopsia por aguja fina, la biopsia por aguja gruesa, las biopsias endobronquiales y transbronquiales. También se pueden utilizar técnicas mínimamente invasivas con el fin de tomar pues muestras en pacientes con enfermedad que sospeche avanzada o irresecable. Y hay un método ecográfico cuyo objetivo es asegurar que las muestras sean adecuadas, que se ha llamado ROSE, que en inglés significaría Rapid On-Site Evaluation, que es una evaluación rápida en el sitio de la, pues, de la valoración. Y en todos los pacientes se debe descartar tuberculosis, sarcoidosis o coccidiomicosis. Entonces, tenemos, ya haciendo un resumen, entonces, que los nódulos que se van a encontrar en la tomografía se van a dividir en sólidos y subsólidos. Dentro de los subsólidos van a ser nódulos que tienen una parte o están compuestos en su totalidad por infiltrados de tipo de vidrio esmerilado. Entonces se van a dividir en no sólidos y parcialmente sólidos. Los no sólidos, que son solo vidrio deslustrado o vidrio esmerilado, y los parcialmente sólidos, que tienen un componente de vidrio deslustrado y una parte sólida. En general, los nódulos con mayor riesgo van a ser los sólidos o los parcialmente sólidos. Y la guía nos da este algoritmo que está principalmente basado en una regla donde los 6 milímetros van a ser el número mágico para actuar. ¿Listo? Entonces, 6 milímetros, todo lo que sea menor a 6 milímetros no va a requerir un seguimiento de rutina. ¿Listo? Entonces, los pacientes que tengan nódulos sólidos, parcialmente sólidos, tabaquismo, cáncer pulmonar familiar, asbesto, exposición a asbesto, radón y uranio, se van a caracterizar por ser de alto riesgo. Entonces, los pacientes que tengan alto riesgo y un nódulo menor a 6 milímetros, entonces requiere, sí, opcional, dependiendo del criterio del médico, una tomografía a los 12 meses. En este caso ya no va a ser de baja dosis, sino una tomografía en forma simple y contrastada. Y en caso de que esto permanezca estable, ya no va a requerir un seguimiento de rutina. Si mide de 6 a 8 milímetros, entonces una tomografía también se debe realizar de 6 a 12 meses, y en caso de que sea estable, repetir a los 18 o 24 meses, y si sigue estable, pues ya puede abandonar el seguimiento. Pero si es un nódulo mayor a 8 milímetros, se debe considerar una tomografía a los 3 meses, un PET con el fin de también hacer la evaluación mediastinal, o directamente una biopsia, dependiendo también del tamaño, ¿no? Y los pacientes que no tienen ninguna de estas características, que son de bajo riesgo, entonces si tiene menor a 6 milímetros, no va a requerir un seguimiento. De 6 a 8 milímetros, pues la tomografía se debe realizar de control a los 6 a 12 meses. En caso de enfermedad estable, considerar una tomografía a los 18 a 24 meses. En caso de que tenga un nódulo mayor a 8 milímetros, considerar una tomografía a los 3 meses, un PET scan con fluorodesoxiglucosa o una biopsia. Esto también dependiendo del tamaño y las características, ¿no? Y pues aquí tenemos también lo que ya les había mencionado, solamente que en este caso para nódulos subsólidos, entonces los que son puramente no sólidos, entonces a menos de que sea mayor a 6 milímetros no va a requerir un seguimiento. Y la tomografía a los 6 a 12 meses solamente es para confirmar el crecimiento, desarrollo de componente sólido. Y en caso de que no sea así, se debe hacer la tomografía a los 2 años, cada 2 años, pues, y después a los 5, y después ya se puede abandonar el seguimiento. En caso de que
el nódulo sea parcialmente sólido. En caso que sea menor a 6 milímetros, nada, pero si es mayor a 6 milímetros, entonces una tomografía de 3 a 6 meses para comprobar crecimiento o cambio de componente a sólido. Si no pasa nada, entonces anual por 5 años. Y si el componente sólido es mayor a 6 milímetros, se debe considerar también el P de la biopsia. Y en caso de que haya múltiples nódulos subsólidos, si el mayor de estos es mayor a 6 milímetros, es una tomografía de 3 a 6 meses con el subsecuente manejo basado en el nódulo más sospechoso. Pero si son menores a 6 milímetros, una tomografía de control a los 3 a 6 meses. Y en caso de ser estable, una tomografía a los 2 y 4 años. Y pues ya teniendo, digamos, esto preámbulo con respecto al screening de los pacientes con enfermedad eh, pulmonar, en este caso nódulo pulmonar, entonces podemos ya hablar más específicamente de lo que es el cáncer pulmonar. Entonces el cáncer pulmonar se va a dividir, perdón, en términos amplios en dos, en cáncer de células pequeñas y en cáncer de células no pequeñas. Clásicamente el subtipo histológico va a determinar la extensión de la invasión y establece los márgenes quirúrgicos y conduce a los estudios diagnósticos. En general no se recomienda un tratamiento hasta que haya un diagnóstico claro, pero pues esto va a depender también de la sospecha, ¿no? El cáncer pulmonar, pues como ya mencioné, se divide en dos grandes clases basados en su biología, terapia y pronóstico. El cáncer de células no pequeñas, que va a corresponder al 80% de todas las neoplasias pulmonares, y el cáncer de células pequeñas, que corresponde al resto del porcentaje. Entre los factores de buen pronóstico podemos incluir el diagnóstico temprano, el buen estado físico, esto se puede valorar por la escala de ECOG de 0 a 1, la pérdida de peso no significativa, esto se define como una pérdida de peso menor al 5%, y el género femenino. Los mayores subtipos histológicos en el cáncer pulmonar de células no pequeñas pues van a ser el adenocarcinoma, el carcinoma de células grandes, el carcinoma adenoescamoso, el tumor carcinoide, el carcinoma escamoso y unos subtipos mucho menos comunes. Los adenocarcinomas a su vez se van a dividir en adenocarcinomas in situ, en mínimamente invasivos y en invasivos. En cambio, podemos definir el carcinoma adenoescamoso como un carcinoma que tiene en parte adenocarcinoma y otra parte carcinoma escamocelular, en el cual cada componente tiene al menos un 10% de participación en el tumor. El carcinoma de células grandes carece de un linaje claro, tanto morfológicamente como inmunistoquímicamente, y se requiere del espécimen quirúrgico completo para su diagnóstico, ya que no se puede realizar mediante citología o biopsias. Los tumores carcinoides se tratan según la guía para tumores no endocrinos, debido a que son tumores que segregan eh, sustancias y van a producir otros síntomas y también van a requerir un tratamiento especial. El adenocarcinoma, pues como ya mencioné, se divide en varias. En este caso, el adenocarcinoma in situ va a ser una lesión preinvasiva, típicamente solitaria y en general no va a ser productor de mucina. El carcinoma mínimamente invasivo, que suele ser solitario, va a producir discretamente mucina, pero por lo general no lo hace, y va a tener una extensión que no va a ser mayor a 0.5, y las variantes invasivas, que van a ser tumores que pueden ser solitarios, pero por lo general son múltiples, producen mucina y son tumores mayores a 0.5 centímetros. En general, el carcinoma in situ y el mínimamente invasivo son de excelente pronóstico si son resecados, y siempre se van a hacer pruebas de inmunistoquímica y moleculares con el fin de valorar la pertinencia de tratamientos específicos o de inmunoterapia. Esto lo voy a explicar un poco más adelante. Y pues tenemos también la clasificación TNM para cáncer pulmonar. Es gran importancia esta clasificación debido a que posteriormente, basados en esta, se van a definir los diferentes estadios, y basados en esos estadios es como vamos a decidir el tratamiento. Entonces, para empezar con la T, tenemos que TX es un tumor que no se ha evaluado, T0 es sin evidencia de tumor, TIS es un carcinoma in situ o un carcinoma escamoso in situ o un carcinoma adenocarcinoma in situ. El T1 son tumores en general que son menores a 3 centímetros, están rodeados por pulmón o por pleura visceral y no tienen evidencia broncoscópica de una invasión
más proximal con broncolobar, o sea, no compromete ningún bronquio principal. Se divide en varios tipos, por ejemplo el T1MI, que es el mínimamente invasivo, que puede ser un tumor que en su diámetro más grande tiene menor a 3 centímetros, pero su invasión es menor a 5 milímetros, pero eso es poco probable. Lo que más vamos a encontrar son T1A, T1B, T1C y lo que más nos va a servir para darle el estadio. Entonces el T1A va a ser en general tumores menor a 1 centímetro. T1B es un tumor mayor a 1 centímetro pero menor a 2 centímetros en su dimensión más grande, y el T1C es un tumor mayor a 2 centímetros pero menor a 3 centímetros en su dimensión más grande. Un tumor T2 va a ser en general un tumor mayor a 3 centímetros pero menor a 5 centímetros, que va a tener cualquiera de las siguientes características, y es que compromete un bronquio principal, eh, sin importar la distancia a la carina, pero sin invasión a la carina. Invade la pleura visceral, y puede estar asociado con atelectasias o neumonitis obstructiva que se extiende en la región hilar, comprometiendo parcialmente o todo el pulmón. Entonces se puede dividir en general en T2A y T2B. El T2A es un tumor mayor a 3 centímetros pero menor a 4. El T2B es un tumor mayor a 4 centímetros pero menor a 5 centímetros. El T3 en general es un tumor mayor a 5 centímetros pero menor a 7. O que invade directamente cualquiera de las siguientes estructuras, como la pleura parietal, la pared torácica, que incluye también los tumores de sulco superior, el nervio frénico, el pericardio parietal, o un nódulo tumoral separado en un mismo lóbulo del pulmón. Y los T4 son tumores mayores a 7 centímetros o de cualquier tamaño que invade una o más de las siguientes estructuras, como el diafragma, el mediastino, el corazón, los grandes vasos, la tráquea, el nervio laringio recurrente, el esófago, el cuerpo vertebral, la carina, un nódulo de tumor separado en un lóbulo ipsilateral diferente de donde se encuentra pues, el tumor primario. Entonces esto con respecto a la N, entonces tenemos NX, que va a ser que los nódulos, los ganglios linfáticos regionales no pueden ser evaluados, N0 sin compromiso, y N1, N2, N3, siendo N1 metástasis peribronquiales ipsilaterales o iliares ipsilaterales o nódulos ganglios intrapulmonares o extensión directa a ganglios, digamos, pulmonares. N2 van a ser metástasis en adenopatías mediastinales ipsilaterales o en las adenopatías subcarinales, y N3 pues todas las demás, ¿no? En cambio a la M0 sin metástasis, y M1, no hay M2, solamente M1. El M1 a su vez se va a dividir en A, B, C. A cuando hay un tumor separado del primario, pero que va a estar en un lóbulo contralateral. El B, que va a ser una metástasis torácica única, y el C, que va a ser una metástasis torácica múltiple. Bueno, y a partir de esta clasificación TNM que ya hemos explicado, va a depender pues también el estadio clínico, ¿no? Entonces vamos a empezar primero por el estadio 4, y es que el estadio 4 son todos los tumores que sean metastásicos, sin importar qué tamaño tengan y sin importar el compromiso ganglionar, digamos. Si es metastásico ya es estadio 4 inmediatamente. Con respecto a los estadio 1, pues se van a diferenciar de los estadio 2 en que en general son tumores o T1 o T2A, hasta ahí. Todos van a tener ganglios negativos y todos van a tener ausencia de metástasis. Entonces el estadio 1A1 va a ser el tumor mínimamente invasivo, el T1MI, y el T1A. El estadio 1A2 es un tumor T1B, y el estadio 1A3 es T1C. Con respecto al estadio 1B, va a ser todos los tumores T2A sin compromiso ganglionar y metastásico. Con respecto al estadio 2B, se va a caracterizar porque son todos los tumores, digamos, que tengan N1, pero son tumores que por lo general son o T1 o T2.
El último estadio pues de este 2B va a ser los tumores T3, N0, M0 y hasta ahí se hace el punto de corte. Y después van a ser el estadio 3A, que van a ser todos los que tengan nódulos o ganglios N2 positivos, a excepción de los T3N1, los T4 y los T4N1. Aquí pues va a ser importante sobre todo los estadio 3A que tengan solamente compromiso N2 de una sola estación, aunque esto no está muy bien todavía investigado, pero se ha demostrado que se pueden beneficiar de resección todavía estos pacientes. El estadio 3B van a ser pues todos los tumores que tengan N3 y los T3N2 y los T4N2. Y los estadios 3C van a ser tumores T3N3 o T4N3. La supervivencia general a 5 años para el adenocarcinoma es del 29.6%, pero cuando hay enfermedad localizada la supervivencia puede subir hasta el 70.1%. Pues eso, pues cuando es la enfermedad localizada. Para enfermedad regional es del 44.7% y apenas es del 9.6% para la enfermedad a distancia. La supervivencia a 5 años para el escamo celular es apenas del 23%. Nos damos cuenta que el adenocarcinoma puede tener un mejor pronóstico en general. Y pues esto va muy en relación también con los factores de riesgo, ¿no? Debido a que el escamo celular está mucho más relacionado con el hábito tabáquico que el adenocarcinoma. Bueno, entonces ya una vez teniendo claro esto de los estadios y el TNM del cáncer pulmonar, entonces vamos a ver ya la parte diagnóstica y es que la decisión de realizar biopsia para un potencial carcinoma estadio 1 dependerá mucho de la probabilidad pretest que va a tener pues, en consideración la apariencia radiológica, la residencia en lugares de alta prevalencia de cáncer pulmonar u otros factores de riesgo como el tabaquismo. En caso de tomar la decisión de no realizar una biopsia prequirúrgica, se va a requerir obviamente el diagnóstico intraoperatorio mediante una resección en cuña o una biopsia con aguja en el acto quirúrgico antes de una resección anatómica como lobectomía o superiores. En general, pues todos los pacientes o se llevan a procedimiento quirúrgico sin la biopsia en caso de que se sospeche un estadio 1A específicamente, o van a ir a una biopsia de un nódulo sospechoso o un tumor sospechoso, ¿no? Una vez con el resultado, pues hay que tener que la revisión patológica que nos confirme la neoplasia. Esto, pues, asociado ojalá a la realización de tinciones de inmunistoquímica y la búsqueda de rearreglos y mutaciones genéticas que nos sirven como marcadores de tratamiento posteriormente. Hay que tener en cuenta el estado de salud y el performance o el estado físico, que va a incluir pues tanto el estadio, como ya dije, como la pérdida de peso. Hay que hacer complementar el estudio con una tomografía de tórax de abdomen superior que debe incluir las glándulas adrenales, eh, hemograma o biometría hemática completa que incluya hemoglobina y plaquetas, un perfil bioquímico, dejar de fumar, eso es lo que se va a aconsejar, que puede ser mediante pues, fuerza de voluntad o terapia farmacológica, eh, dar información y hacer el manejo multidisciplinario, ¿no? Debido a que es una enfermedad muy agresiva y muchas veces el diagnóstico es tardío, pues se debe involucrar tanto oncólogos, neumólogos, geriatras en caso de que el paciente sea pues ya de una edad avanzada o incluso terapia física o cuidados paliativos. Para todos los pacientes pues que tengan estadio 1A o que sospeche estadio 1A clínico por lo general, que van a ser los pacientes T1A, B, C y N0, pues se deben hacer pruebas de función pulmonar, si no se ha hecho previamente, una broncoscopía que puede ser intraoperatoria de forma preferencial y se debe considerar la evaluación prequirúrgica o de patología ganglionar mediastinal. Esto puede ser mediante un PET scan, si no se ha realizado previamente, EBUS o incluso mediastinoscopia. En caso de que haya enfermedad ganglionar negativa, se debe realizar pues una vez
intento de programación quirúrgica con el fin de realizar, si no se ha tenido el diagnóstico, no es el diagnóstico contraoperatorio, y si ya tiene el diagnóstico, pues resección más una linfadenectomía completa o muestreo, dependiendo de cómo se haya realizado eh, digamos, la evaluación mediastinal prequirúrgica. En caso de que tenga nódulos positivos, pues va a depender de hasta dónde, si son N1, N2 o N3, y esto va a decidir si va a necesitar quimio prequirúrgica o si va a ser directamente a cirugía y si va a necesitar tratamiento adyuvante posterior. Para todos los pacientes que ya tengan estadio 1B en adelante, hasta estadio 3A, pues se deben hacer todas las pruebas moleculares, esto con el fin de ver si son candidatos eh, ¿qué es? A terapia inmunológica o específica tumoral, broncoscopía, la evaluación mediastinal, que esto va a ser con el PET, en caso de que no se haya realizado, en caso de que haya síntomas o se sospeche de lesiones cerebrales, también una resonancia magnética cerebral, debido a que el PET scan no es el método diagnóstico, digamos, adecuado para valorar las metástasis cerebrales. Y después de esto, pues vamos a tener, si los tumores son N0 o N1, podrían ir a resección en caso de que sean operables. Si no son operables, pues terapia adyuvante, neoadyuvante. Y si son N2 o N3, definitivamente, pues directamente a terapia adyuvante, ¿no? Y como parte, pues ya teniendo el diagnóstico, pues los medios de tratamiento. Entonces van a ser los más comunes: cirugía, radioterapia y terapia sistémica. Dentro de las resecciones, pues tenemos varias opciones. En general, la resección quirúrgica provee la mejor oportunidad de tratamiento curativo, sobre todo en pacientes que son estadio 1 o 2. Es esencial determinar si los pacientes pueden tolerar la cirugía o son inoperables. Esto es cuando los pacientes, la lesión es como tal resecable, pero el estado funcional o las comorbilidades o cualquier, no sé, debilidad si el adulto es frágil, no permite realizar la resección. Y el procedimiento elegido va a depender de la extensión de la enfermedad y la reserva cardiopulmonar del paciente. Las resecciones sleeve o ahorradoras de pulmón se prefieren sobre la neumonectomía en los pacientes en las que se puede realizar, y una resección sublobar puede ser adecuada en pacientes no elegibles para lobectomía y que tienen nódulos periféricos menores a 2 centímetros con características de bajo riesgo. La sementectomía o resección en cuña, en general se considera debe lograr márgenes como mínimo de 2 centímetros o más, eh, aunque también se puede considerar como margen el mismo tamaño del nódulo, y esto puede ser aceptado. En general siempre se va a preferir la resección, a tal punto que siempre se prefiere la resección en cuña, si es que no se puede realizar de otra forma, sobre la ablación. Y pues tenemos la resección en cuña, que es el wedge, la sementectomía anatómica, la lobectomía o la neumonectomía, ¿no? Entonces, en conclusión, tradicionalmente se ha realizado la lobectomía, pero ya hay varios estudios que han dicho que la resección sublobar, o sea, las resecciones más pequeñas que la lobectomía en pacientes escogidos, como estos, los que tienen menor a 2 centímetros, pues puede ser útil y no son inferiores. Con respecto a la resección quirúrgica, pues también debe incluir una disección linfática mediastinal completa o un muestreo. Esto, pues tradicionalmente siempre se ha realizado de forma completa, aunque hay estudios que dicen que en pacientes que ya se han estadificado previamente o que tienen una fragilidad o una gran comorbilidad que impida tiempos quirúrgicos más prolongados, se puede realizar muestreo. Esto es tomar uno, dos ganglios de cada una de las estaciones con el fin de, pues, hacer la evaluación de esta forma. En general, la resección completa y sistemática de los ganglios mediastinales no mejoran el pronóstico, y esta es la razón por la cual en pacientes con estadios tempranos, con disección linfática negativa, se recomienda el muestreo mediastinal en vez de completar la disección linfática que se había realizado en el estadiaje mediastinal durante el workup o el trabajo prequirúrgico. En caso de cáncer del lado derecho, se debe realizar muestreo mínimo de las estaciones 2R, 4R, 7, 8 y 9,
Y para el cáncer del lado izquierdo, 4L, 5, 6, 7, 8, 9. Estas son las estaciones ganglionares. Los que están escuchando esto en la plataforma de YouTube pueden ver esto en la diapositiva y están ejemplificados los niveles ganglionares, que en este momento pues no voy a explicar cada uno porque no es el objetivo de este video, pero lo podemos hacer más adelante en caso de que así lo deseen. En general debe haber un mapeo tanto N1 como N2 con un mínimo de 3 estaciones N2. La disección ganglionar mediastinal ipsilateral formal se debe realizar en pacientes con estadio 3A en adelante y también en pacientes con resecciones sublobales, a menos de que esto sea quirúrgicamente riesgoso, en pacientes que pues puede tener otra cosa, ¿no? Los pacientes con tumores periféricos de menos de 3 centímetros se puede realizar una evaluación mediastinal opcional en caso de que el PET sea negativo debido a la baja probabilidad de ganglios positivos en estos pacientes, pero la evaluación mediastinal invasiva se va a recomendar siempre para tumores centrales, así tengan un estadio clínico 1A. Para los tumores periféricos T2A, centrales T1, ABC o lesiones T2A con PET negativo se recomienda un estedaje invasivo mediastinal debido a que tienen un gran riesgo ganglionar. También se puede considerar mínimamente invasivos como el EUS o el EBUS, pero pues hay que ver paciente a paciente, ¿no? Pues hay varias formas de realizar la resección, es abierta o toracoscópica, de lo cual podemos concluir que en general la toracoscopia produce menos dolor posoperatorio y la hospitalización es más corta, además que también ha sido relacionada con una menor morbilidad, menor número de complicaciones y un regreso más rápido de la actividad diaria. En el caso de que haya enfermedad ganglionar N2 o un estadio 3, la cirugía puede estar indicada en algunos casos, sobre todo cuando la enfermedad de N2 es solamente de una estación y la enfermedad no es voluminosa. Pues se puede intentar una resección debido a que ha demostrado que un beneficio, ¿no? Porque pues la gran interrogante del estadio N2 es que la cirugía no tenía un beneficio en la supervivencia general de los pacientes y solo añadía comorbilidad quirúrgica. En general no se recomienda quimioterapia postquirúrgica para pacientes en estadio 1A, sino solamente seguimiento, pero se debe considerar la quimio postquirúrgica en pacientes con estadio 1B o que tengan alto riesgo a pesar de tener márgenes negativos. La quimioterapia pre y postquirúrgica en pacientes con tumor completamente resecado se deben considerar en los estadios 1B a 3. Y pues esto es lo que vamos a tener. Entonces, en caso de que ya el paciente se tomó la decisión, se llevó a resección, vamos a tener unos hallazgos patológicos, ya no clínicos. Entonces, si tiene el paciente un estadio patológico 1A con márgenes negativos, pues solamente va a ir a observación. Como ya dije, no está indicado el tratamiento adyuvante con quimio ni radioterapia, pero si los márgenes son positivos, se va a preferir la resección hasta tener los márgenes negativos, o también puede tener radioterapia, que puede ser torácica total, pero se va a preferir la estereotáxica, ¿no? Que es un tipo de radiación específica de la lesión a través de un mapeo torácico, pero pues esto es un canal quirúrgico y digamos que no es el objetivo explicar los tipos de radioterapia en este video. En cambio, los pacientes que tienen un estadio 1B, si tienen márgenes negativos, pueden observarse, pero en general se prefiere que vayan a una terapia sistémica adyuvante, en general para tumores que sean iguales o mayores a 4 centímetros. Pero si tienen márgenes positivos se debe hacer la resección y además la terapia adyuvante, que puede ser con quimioterapia o también con radioterapia. Siempre se va a preferir la radioterapia estereotáxica, ¿no? Para los tumores 2A, en caso de que los márgenes sean negativos, se puede seguir la observación solamente, pero también se va a preferir por la mayoría de los cirujanos realizar, o los oncólogos realizar terapia adyuvante sistémica, y todos los que tengan márgenes positivos, pues resección o quimio más radioterapia. En este caso ya no es una o la otra, sino las dos, quimio más radioterapia. Para los 2B, pues si tiene márgenes negativos, de todas formas terapia adyuvante, y si tiene márgenes positivos, resección más terapia sistémica o quimiorradiación, que puede ser secuencial o concurrente. Y para el estadio 3A, en general, pues va a ser igual que para el 2A. Ya una vez superado esto, pues voy a hablar un poquito de los marcadores, de los biomarcadores que tenemos en cáncer pulmonar.
y es que no va a haber nada útil como para el seguimiento o el diagnóstico como tal de los pacientes, pero van a haber algunos biomarcadores que se van a definir en predictivos o pronósticos que van a estar más que todo en las muestras de patología, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a definir esto? Entonces, un biomarcador predictivo va a ser aquel que indica la eficacia de la terapia y un marcador pronóstico va a ser el que indica la supervivencia del paciente independientemente de la terapia recibida, ¿no? Dentro de los factores predictivos vamos a tener los rearreglos ALK, las mutaciones BRAF, PB600C, la mutación en el receptor de factor de crecimiento epidérmico o EGFR, la mutación ER2, las mutaciones KRAS, la mutación METX14, la fusión NTRK123, los rearreglos rearreglos ROS, expresión PDL1 y las amplificaciones MET. Entre los factores pronósticos más importantes vamos a encontrar el KRAS y pues esto nos va a dar sobre todo, ¿por qué es importante esto? Porque nos va a dar qué tan eficaz puede ser una terapia directa o dirigida o la inmunoterapia en los pacientes dependiendo del tipo de biomarcador que tengan positivo. Hay unos, digamos, biomarcadores nuevos, no solamente en cáncer pulmonar, por ejemplo en cáncer de mama también mucho, que en este caso va a ser la evaluación de ADN tumoral circulante en plasma, esto se le llama biopsia líquida, y esto es con el fin de evaluar mutaciones que se van a incluir en un algoritmo, eh, pero no deben ser usadas con fines diagnósticos como tal, debido a que pueden tener una alta probabilidad de falsos negativos y falsos positivos. En general, los falsos negativos van a ser del 30% y puede no detectar variantes tumorales relacionadas con el cáncer pulmonar. En general se debe realizar cuando el paciente no esté en condiciones para ser llevado a ningún tipo de muestra invasiva o si hay una muestra tisular insuficiente para un análisis molecular. La otra es que solamente se va a poder realizar en caso de que tengan pues la capacidad de realizarse en la institución donde se está tratando el paciente. Con respecto a qué, digamos, por qué nos sirve que les mencionaba esto, que pueden predecir qué terapia les puede funcionar o no. Entonces voy a mencionar algunas de las terapias. Entonces para los pacientes que el tumor tenga un rearreglo genético LK, pueden ser susceptibles para aletinib, brigatinib, ceritinib, crizotinib o lorlatinib. Esto para los pacientes con cáncer pulmonar no escamoso metastásico. En adición al testeo de mutaciones EGFR que tienen carcinoma en estadio temprano, pueden indicar beneficio de adyuvancia con atezolizumab o pembrolizumab. Los pacientes que tienen esta mutación se benefician menos también de los inhibidores PDL1, que han sido un boom en esto de la inmunoterapia debido a que han mejorado bastante eh, la supervivencia de los pacientes con enfermedad metastásica más que todo, pero pues estos pacientes que tienen este rearreglo LK pues tienen menos efectividad de los PDL1, ¿no? Las mutaciones BRAF, principalmente en pacientes con carcinoma no escamoso metastásico, muestra eficacia hacia dabrafenib y trametinib. Las mutaciones del receptor de factor de crecimiento epidérmico va a determinar terapias como osimertinib, sobre todo en pacientes con enfermedad metastásica, pero también en pacientes con enfermedad resecable estadio 1B y 3A. En enfermedad metastásica además va a dar efectividad hacia afatinib, decomitinib, erlotinib y gefitinib. Las mutaciones SER2 que ocurren apenas en el 3% de los pacientes con enfermedad no escamosa avanzada y en general en pacientes no fumadores va a dar marcador para la eficacia de trastuzumab, las mutaciones KRAS para adagrasib, sotorasib y las alteraciones genómicas MET para carnatinib, tepotinib, en general enfermedad metastásica. Y pues así podemos ir nombrando cada uno, ¿no? Aquí solamente voy a añadir algo de los biomarcadores inmunes, en este caso el PDL1, que es la recomendación de la guía es que debe medirse antes de la primera quimioterapia en todos los pacientes y muestra eficacia para terapias con nivolumab, pembrolizumab y semiplimab. También hay evidencia de que pueden beneficiarse estos pacientes con atezolizumab y durvalumab. Como ya he mencionado en otros videos y en este video, pues este no es un video de oncología médica, este es un video de oncología quirúrgica, por lo cual no voy a ampliar mucho en qué terapias pueden ser útiles o no, pero les puedo mencionar que
En general, cisplatino más pemetrexed se recomienda o se prefiere como terapia no adyuvante o adyuvante en el caso de carcinoma no escamoso, y cisplatino más gencitabina o cisplatino más docetaxel se prefiere en carcinoma escamoso. Todas estas opciones, en caso de que no sean candidatos, pues obviamente inmunoterapia, ¿no? En pacientes con tumores mayores a 4 centímetros, resecables o enfermedad ganglionar que no tengan contraindicaciones para tratamiento con inhibidores de PDL1, pues se recomienda que reciban terapia neoadyuvante con nivolumab más doble quimioterapia de platino. Sin embargo, pues no debe ser utilizada esta terapia como una terapia inductora de resecabilidad, sino que debe ser para pacientes que ya tengan un tumor resecable, ¿no? Pues esto es, digamos que es muchísimo más extenso y complejo, lo acabo de mencionar, pero hace parte más de oncología médica que de quirúrgica, ¿no? Y en este caso pues tenemos esto, entonces si el paciente tiene un estadio 1A y se hacen todas las pruebas y tiene enfermedad ganglionar mediastinal negativa, si es operable se va a hacer la resección quirúrgica más una exploración linfática, de preferencia sin una biopsia previa para no perder tiempo, pero si es médicamente inoperable, pues radioterapia se debe realizar, preferiblemente estereotáxica. En caso de que la patología mediastinal sea positiva, pues dependiendo en cuántos niveles ganglionares tenga positivos, pues se va a definir, ¿no? En caso de los tumores estadio 1B en adelante, pues se debe hacer un estadiaje mediastinal. En general, si no tiene enfermedad ganglionar, los pacientes operables deben ir a resección quirúrgica más o quimioterapia sistémica, y los pacientes que no sean operables pueden ir a radioterapia, preferiblemente estereotáxica, más quimioterapia adyuvante para pacientes con alto riesgo. Y si es paciente con enfermedad N1 o N2, pues ya van a ir principalmente a quimioterapia prequirúrgica o resección en caso de que sea solamente N1 o sea enfermedad N2 con enfermedad uniestación, ¿no? Si no, también van a hacer eso. En general, el estadio 1 y 2 deben ir a resección y disección mediastinal. El estadio 2B se debe determinar la resecabilidad del tumor. El tumor resecable de sulcos debe recibir radioterapia prequirúrgica debido a esta ubicación especial del tumor, con posterior quimioterapia adyuvante. O en caso de que tenga marcadores, pues atezolizumab, pembrolizumab o osimertinib, dependiendo de lo que tenga, ¿no? Bueno, y ya con el resultado, pues tenemos esta tabla, dependiendo de si tengan márgenes negativos o márgenes positivos. En general, los pacientes que tengan estadio 1A, 1B, 2A, que tengan márgenes negativos pueden ir a observación. Sin embargo, la mayoría prefiere solamente mantener esto para los pacientes con estadio 1A. Los estadio 1B y 2A van a requerir terapia adyuvante en general, ¿no? Pero esto pues hay que especificarlo dependiendo de cada paciente. Y en caso de que sean márgenes positivos, en general se recomienda re-resección más terapia adyuvante, que puede ser radioterapia sola, pero también puede ser quimio-radioterapia, que puede ser secuencial o concurrente. Con respecto a las recurrencias, pues las podemos dividir en locorregionales y a distancia. Eh, las locorregionales se refieren a obstrucción endobronquial, recurrencia ganglionar mediastinal, obstrucción de la vena cava superior, hemotis severa, y a distancia como las cerebrales, óseas o diseminadas. Algunas recurrencias locorregionales pueden ser tratadas con un intento curativo mediante resección, ablación o radioterapia estereotáxica, pero en general se les va a dar terapia adyuvante a todas, ¿no? Se va a dar sistémica. Y esto es todo lo que tenía para darles explicación el día de hoy. En general, pues el cáncer pulmonar todavía tiene bastantes vacíos con respecto a la elegibilidad de los pacientes, sobre todo a los que tienen enfermedad N2. Y digamos que el estadiaje mediastinal es una de las cosas que es más polémica debido a que siempre se va a intentar digamos, una estadificación no invasiva o mínimamente invasiva con EBUS o EBUS. Sin embargo, pues esto depende mucho de la persona que realiza el estadiaje debido a su operador dependencia, y
digamos que hay mucha discusión a nivel mundial todavía sobre esto. Nos vemos pues en otra oportunidad con alguna otra guía. Yo creo que la próxima puede ser el carcinoma pulmonar de células no pequeñas, pero nos veremos en ese momento. Buen día, buena tarde, buena noche.